Bien, desde el marco internacional, las obligaciones legales en materia de seguridad industrial. Antes de entender lo que debemos de hacer, debemos de comprender por qué lo debemos de hacer. ¿Sí? El por qué. Existen organismos internacionales, en este caso la OIT y la OMS, que a través de sus actividades, ¿sí?, obligan, vamos a poderlo decir así, a cada uno de los miembros adheridos a estos mismos a cumplir ciertos condicionantes en sus países. En el caso de la OIT lo emite a través de convenios. Esos convenios los emiten y cada uno de los 187 países miembros de esta organización tiene que buscar estrategias en su país para adaptar esos convenios a sus leyes y normas, ¿sí? En el caso de la OMS trabaja con, no son convenios, pero sí son proyectos y son actividades que van enfocadas hacia buscar la salud de sus habitantes. Y esto, pues, por ende, pues, nos va a impactar en nuestras actividades de seguridad y salud. Estas dos entes internacionales, el por qué México como parte de estos grupos tiene que acatar esos lineamientos, simplemente todo es a razón de un interés económico. Estas dos organizaciones que forman parte también de la ONU, ustedes saben que estas organizaciones internacionales tienen apoyos hacia los países miembros y todo se resume en conveniencia económica. Pues bueno, esa conveniencia económica obliga a los países a que adapten las medidas y programas que estos emiten. Después de esto tenemos nuestra Constitución. Bien, como veíamos al principio, eh, los organismos internacionales influyen directamente en nuestra política legal de acuerdo a los cumplimientos y obligaciones que estos requieren sean cumplidos. Internamente tenemos nuestras leyes ordenadas de la forma siguiente. Vemos la pirámide de Kelsen, bueno, la pirámide modificada. Esta pirámide es un sistema jurídico graficado en forma de, como bien lo dice, de pirámide, el cual es usado para representar la jerarquía de las leyes. Tomando como entendido lo anterior, la jerarquía de las leyes dentro de nuestro país empieza desde la Constitución. ¿Sí? La Constitución como una máxima, si nos habla en su artículo 123, fracción 14 y 15, referente a la obligación que tiene el patrón para cuidar la seguridad y salud de sus trabajadores y también de su establecimiento. De ahí, pues bueno, ponemos los tratados como un segundo término, porque pues son recomendaciones. Las recomendaciones pues están por debajo de la Constitución, según así debería de ser. Luego tenemos la Ley General de Salud, la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley Federal de Metrología, y tenemos unas leyes bien particulares, la Ley Federal del Trabajo, que este punto lo vamos a tocar en temas más adelante. Después de la Ley Federal del Trabajo tenemos la Ley del Seguro Social, tenemos después el Reglamento Federal de Seguridad y Salud, ¿sí? Y de ahí partimos a otro punto que son, digamos, nuestras leyes internas, que ese es otro punto muy importante que vamos a tocar ya en los últimos temas, ¿sí? Que son los reglamentos internos de trabajo. ¿Cuántos de nosotros en nuestras empresas conocemos el reglamento interno? ¿Sí? Después de los reglamentos internos tenemos los procedimientos de trabajo, ¿sí? ¿En qué están basados los procedimientos? Deben de estar basados en las políticas laborales de nuestra organización y sobre todo en las normas, ¿sí? Que es un punto que se nos pasaba dentro de esta pirámide. Después del Reglamento Federal de Seguridad y Salud tenemos las normas oficiales mexicanas, ¿sí? ¿Cuáles son? Todas aquellas que empiezan con las palabras NOMS, ¿sí? Todas ellas son de carácter obligatorio. Hay otras normas como las que nos indican las NMX, ISO y otras más que son de carácter voluntario, ¿sí? Entonces, bajo esa situación tenemos y sabemos que debemos de cumplir cada uno de forma jerárquica y desde aquí va a partir la obligación legal, ¿sí?
¿sí? Desde este punto tenemos que aprendernos quién está por encima de qué leyes. Bien, nuestra Constitución data de 1917, aunque ya bastante antigüita, ¿verdad? Pero todavía tenemos algunas partes importantes que rescatar de ella. Fíjense que el artículo 123 es el punto de partida de todo lo que hacemos y debemos de hacer en la seguridad, ¿sí? Es bien fácil conocer aspectos importantes, pero es importante conocer aspectos trascendentes. En este caso, las fracciones. Fíjense cómo esas fracciones dicen que los empresarios serán responsables de los accidentes y enfermedades de trabajo. En la 15, observar los preceptos de seguridad e higiene en las instalaciones de las empresas. 2 líneas, 4 líneas más bien dicho, tan cortas pero tan amplias en información. Las leyes en nuestro país, no soy abogado, lo aclaro, pero las leyes en nuestro país son tan grandes, tan complejas y con demasiados huecos, ¿sí? Es importante que como prevencionistas, o permítame decirlo como seguristas, conozcamos esos recovecos y esos huecos legales que en su momento nos puedan servir. ¿Por qué es importante este conocimiento? ¿Sí? A través de mis años de experiencia en esta actividad, hemos conocido desafortunadamente casos, ¿sí?, donde compañeros, trabajadores, compañeros que se dedican a esta noble labor, han tenido problemas legales. ¿A raíz de qué? De que desconocen cuáles son sus obligaciones. Fíjense que en la fracción 14, ¿a quiénes hacen responsables de la seguridad? A los empresarios, ¿sí? ¿Quiénes son los empresarios? Los patrones. Y ahorita más adelante vamos a ver quiénes son los patrones. Pero ¿cómo nos obliga a qué? A que ellos tienen que observar los preceptos legales, tienen que observar las condicionantes de seguridad. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Qué creen? Lo hacen a través de nosotros, ¿sí? El problema es de que a veces no sabemos que lo están haciendo y deben de cumplir este artículo 123. Veamos cómo de la fracción A se derivan la ley del Seguro Social, el Reglamento Federal de Seguridad de Salud. Recuerden que este cambió en el 2014. La ley del Seguro Social. Conocemos cómo es el proceso para calificar un riesgo de trabajo. ¿Por qué nuestras organizaciones pagan tantos millones de pesos por riesgos de trabajo? Esa es parte de nuestra actividad, señores. Lo importante es saber cómo hacerlo y lo vamos a aprender. Y por último, la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos obliga y de qué nos defiende esta ley? Ok, pues con esto, pues señores, vamos empezando. Bien, como platicábamos en relación a las obligaciones legales, uno de los puntos importantes que nos marca el 123 es que hace responsable a los empresarios de la seguridad de salud. Pero en lo particular hay algo interesante. El empresario es el patrón, pero la pregunta es ¿quién es el patrón? El patrón de una organización, pues de acuerdo al artículo 10, es toda aquella persona que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, ¿sí? Pero también fíjense que en este artículo de la Ley Federal del Trabajo nos habla que son todos aquellos que están a cargo como directores, gerentes, administradores, o simplemente con que tengan personal a su cargo. Mi pregunta es, ¿tenemos personal a nuestro cargo, aunque sea uno? Ok, ustedes fungen como patrones. Y la parte interesante de esto es de que la responsabilidad de la seguridad recae sobre ustedes. Parte importante de esto es cómo está, como tip se los paso, cómo está la organización, ¿sí? ¿Cuál es el puesto que les han designado? Pregunta. 2. ¿Cuál es su perfil del puesto? ¿Cuál es su descripción del puesto? ¿Cómo están contratados? Revísenlo, es parte importante. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos las actividades a las cuales fuimos contratados y nos van dando actividades día a día de los cuales desconocemos cuáles son las repercusiones legales que podemos tener como trabajadores. Por ello es importante que desde el inicio conozcamos si tenemos un perfil del puesto asignado, si tenemos una descripción y cuál es esa descripción, conocer nuestros alcances,
que tenemos como empleado de una organización. Esto es una tarea que yo creo que tienen que revisar ustedes en sus organizaciones. También pueden decir que si son subcontratados, ¿no serían parte del patrón? Claro, sorpresa, claro que sí. El artículo 12 nos habla que todos aquellos intermediarios forman parte del patrón. Parte de eso, pues también viene el proceso de subcontratación, donde obligamos a los contratistas a cumplir. Que esto lo vamos a ver más adelante en el artículo 15 aproximadamente.